Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido, doctor Buen Sinek. día, ¿cómo estás? Va? Muy bien, por suerte, pero muy bien. Mucho tránsito, así que ya es como que me parece que arranqué la mañana hace 6 horas. Pero bueno, acá estamos felices de compartir con ustedes el programa de hoy, porque tenemos un tema súper importante del que normalmente mucho no se habla. Sabemos que tiene un difícil diagnóstico, que esto afecta enormemente la calidad de vida de las personas. Vamos a hablar de la neuralgia del trigémino. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Aparece a partir de algo? ¿Algo desata esta patología? ¿Tiene un momento de la vida donde puede aparecer? ¿La pueden padecer los niños? En fin, toda esta información la vamos a tener y vamos a compartirla en un ratitito nada más. También vamos a hablar de otra cosa y de un aspecto muy importante que está vinculado obviamente a nuestra alimentación, que tiene que ver con la incorporación del hierro. Muchas veces vamos al médico o nos hacen un análisis de sangre y nos indican que estamos ciertamente anémicos. Estás un poco anémicos, deberías de tratar de incorporar un poco de hierro en tu alimentación, y si eso no es posible, bueno, eventualmente veremos la posibilidad de complementarlo de otra manera. Sergio nos lo recuerda siempre, los bebés recién nacidos empiezan a consumir hierro, esto es una prescripción, pero después, en los niños y en la edad adulta, esto lo perdemos y no somos del todo conscientes de la importancia que tiene. Esta sensación de anemia, esta sensación de cansancio, de que no podemos, de que no nos alcanza la energía para completar el día, bueno, muchas veces está vinculado justamente con este déficit de hierro. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Dónde está? ¿En qué alimentos? ¿Cuáles son estos truquitos para que podamos absorber el hierro que está dentro de determinados alimentos? Esto te los vamos a dar, no yo, sino Lucía nos va a explicar todo al respecto, porque hay cosas que uno tiene que saber. Nosotros pensamos que solamente con comer 3-4 kilos de lenteja por mes estamos resueltos y esos problemas solucionados. Bueno, error. Si esto no está combinado con otras cosas... El secreto no está en consumir grandes cantidades de hierro, sino en saber cómo consumirlas, cómo cocinarlo y con qué combinarlo, si es que hay que combinarlo con algún otro alimento. Muy bien. Bueno, recordarles entonces, si tienen dudas, quieren consultarnos, quieren contarnos algo, lo pueden hacer a nuestro Twitter, @reddesaludtv, nuestro facebook.com/reddesalud y nuestros teléfonos, como siempre, 011-4535-0705 o 0706. Vamos a arrancar con la actualidad. La primera información del día dice: Nuevo avance contra la vejez. Ahora ofrecen rejuvenecer el tono de la voz. Bueno, al envejecer, la voz empieza a perder claridad y brillo. Ahora investigadores médicos están desarrollando modos para rejuvenecer la voz. Y por eso es que hemos querido comunicarnos telefónicamente con la doctora Iris Rodríguez, que es médica del servicio de laringología y voz del Hospital Italiano, y que seguramente nos va a poder aportar más información respecto a esto. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Buen día. Bueno, ¿esto tiene que ver con una cuestión de coquetería o hay otros aspectos pero muy importantes que están vinculadas con el deterioro de la voz a partir de una determinada edad? Bueno, yo no diría coquetería, finalmente podríamos también agregarle eso, pero en realidad es una necesidad. Usted sabe que la vida se ha prolongado en los últimos tiempos, la vida útil y la edad biológica, entonces nosotros trabajamos durante más tiempo, sobre todo aquellos que trabajan con la voz. Ustedes eso lo saben mucho. La vamos a ir a consultar seguramente dentro de poquito. Claro, la idea es prolongar la vida útil de la voz. La voz, como cualquier parte del cuerpo, envejece acompañando al cuerpo. Por lo tanto, pierde color, como decíamos, pierde brillo, pierde potencia, pierde volumen. Entonces, para poder seguir trabajando con ella, se están implementando métodos de, podríamos llamar, rejuvenecimiento, que en realidad es devolver en parte esa lozanía perdida, y entonces nuestra voz sigue siendo potente, sigue siendo útil, podemos seguir usándola para trabajar. ¿Y esto a partir de qué tipos de tratamientos? ¿Si son invasivos? Bueno, no, en realidad nosotros ya usábamos algunos tratamientos para corregir algunos defectos que dejaban algunas patologías. Y eso mismo se ha adaptado
porque fuimos viendo, la medicina fue viendo, que se podía adaptar para darle potencia a la voz. Por ejemplo, nosotros usábamos ya grasa del propio cuerpo de una persona cuando había defectos por alguna parálisis en la cuerda vocal, por algún problema, y eso mismo se ha adaptado ahora de otra manera a hacer inyecciones de esa grasa del propio cuerpo de una persona, inyectándola en el cuerpo de la cuerda vocal para darle ese volumen que fue perdiendo con los años. Bueno, entonces la voz vuelve a tener esa potencia. Esa es una de las tantas técnicas. Otra es la inyección de colágeno, la inyección de ácido hialurónico, otras cirugías que se pueden hacer. De todas maneras, como usted bien lo decía, podemos tener métodos no invasivos y métodos muy pequeñamente invasivos. ¿Estos tratamientos se hacen una vez que fracasa la corrección foniátrica? Por supuesto, sí. En general, nosotros arrancamos con una preparación, educación y rejuvenecimiento de la voz por ejercicios, como si fuese cuando uno va al gimnasio, ¿no? Claro, cosa que no hacemos habitualmente. Exactamente. Todo aquel que trabaja con su voz debería entrenarse vocalmente antes de trabajar y durante el ejercicio del trabajo, haciendo lo que nosotros llamamos refreshing vocal, ¿no? Refrescando su técnica, renovando toda su ejercitación, y por supuesto esto implica que retarda el proceso de envejecimiento. Claro, o sea, no forzar de manera tal de que la voz salga naturalmente y de esta manera no desgastar por demás y hacer que las cuerdas vocales envejezcan más rápido de lo que deberían. Exactamente. Hay ejemplos emblemáticos en el mundo conocido, digamos, que de personas que han educado muy bien su voz y ya tienen sus años y tienen, uno dice, mirá qué bien que canta, mirá qué bien que habla, y los años que sé que tiene, y sin embargo no ha perdido color su voz, no ha perdido potencia. Claro. Está lleno de gente así, pero también está llena de gente que ha perdido su voz por no entrenarla, por no prepararla. Muy bien, bueno, nos quedamos entonces con esta información. Primero, saber que tenemos que ejercitar y tenemos que trabajar la voz para poder hacer que esta dure lo más posible. Siempre bajo la supervisión médica, por favor, porque sí, por también supuesto. en estos terrenos podemos entrar a tener distintas opiniones si es que no consultamos adecuadamente. Por supuesto. Entonces, siempre el consejo, la consulta del médico, la compañía de la fonoaudióloga especializada en el tema, que ellos van a hacer en definitiva lo que van a determinar si solamente va a alcanzar con la fonoterapeuta o si además habría que hacer algún tipo de tratamiento médico, tipo alguna inyección o alguna cosa así. Gracias, doctora, por esta información. Ha sido un placer. Le mandamos un beso. Gracias, chao. Bueno, ahora sí vamos a compartir la segunda información del día que dice. Imprimen en 3D la prótesis de una mano. Es el segundo caso exitoso diseñado en computadora por emprendedores argentinos. ¿Recuerdan? Hablábamos de este niño de 11 años que había tenido la posibilidad de tener una mano porque la había perdido hace algunos años y de esta manera recuperar parte de las habilidades fundamentales que tenían para desarrollarse. Esta tecnología de impresión 3D logró resolver el problema de una joven francesa con una prótesis diseñada especialmente para su caso. Se trata de diseñadores argentinos, de chicos que decidieron trabajar en este sentido y lo hicieron de manera muy exitosa y nosotros fuimos a conocerlo y a saber cómo lo hacen. Nos sorprendió mucho en el caso de los médicos porque comenzaron a acercarse con médicos de cada rubro, dentro de los más innovadores o los que están siempre investigando un poco más. Y se acercaron cirujanos para hacer planificaciones de operaciones. Nosotros eso hemos hecho mucho, impresión de, por ejemplo, cráneos. Entonces un cráneo que tiene una fractura en uno de sus lados. Entonces lo que nosotros hacemos es, a partir de la tomografía computada, nosotros convertimos eso en un modelo 3D y lo que hacemos es, si tiene una fractura de este lado, tomamos el lado opuesto, lo espejamos a este lado y reconstruimos una tapita para que el cirujano pueda conversar con el cliente y ver antes de hacer la intervención
cómo va a ser la operación y cómo es la tapita y si entra bien y la cosa va a salir bien. A partir de lo que hacemos nosotros, que es la planificación de esta operación, terminan fabricando la pieza final con nuestra pieza, utilizándola para hacer el molde, y después terminan implantando esta tapa que de alguna manera acelera los tiempos de una operación de varias horas a unos pocos minutos, digamos. Es muy interesante el hecho de poder convertir las tomografías computadas en modelos 3D, porque eso nos permite tener una suerte de escáner con el que nosotros podemos tomar imágenes reales del cuerpo humano y imprimirlas o fabricarlas en un objeto real. En el caso de la PC, democratizó la información. Hoy por hoy es un nivelador, digamos. Cualquier persona esté en África o en cualquier país del mundo teniendo un celular hoy con acceso a Internet, tiene posibilidad de acceder a toda la información del mundo. En el caso de la impresión 3D, creemos que podría llegar a ser igual de disruptivo desde el punto de vista de que democratiza la fabricación. Diría, o uno tendría capacidad de proyectar que en el futuro las impresoras 3D van a ser mucho más eficientes, mucho más rápidas, mucho más chicas, que la variedad de materiales va a ser enorme, que el costo va a ser mucho más bajo y que entonces, así como todas las tecnologías exponenciales, de alguna manera van a tener un impacto enorme en la sociedad, permitiendo a todo el mundo experimentar lo que experimentamos nosotros hoy, que son procesos de desarrollo de producto o de diseño cortísimos, infinitamente más cortos de lo que eran en la antigüedad. Bueno, es absolutamente una maravilla y uno posiblemente no pueda realmente tomar dimensión de lo que esto significa para una persona que no tiene su mano, que no tiene su brazo por alguna circunstancia en particular y de golpe cuenta con la movilidad de recuperar esa mano, como en el caso de este niño, como en este caso de la francesa, que ahora tiene también la posibilidad de contar con esta herramienta. En un futuro, porque nosotros recién estábamos hablando a partir de determinados materiales, pero se habla de la impresión en 3D, inclusive de cartílagos, de órganos. O sea, esto es. Creo que el gran real. desafío. A ver, yo me rindo ante este avance de la tecnología, ¿no? Es algo que no lo puedo entender todavía. Pero creo que el gran desafío va a ser, aparte, recuperar la funcionalidad de algunos órganos. Imprimir un riñón y que funcione como riñón. Imprimir un corazón y que funcione como corazón. ¿Y que tenga la textura de un riñón? No lo sabemos. Bueno, es algo. No sé, no creo que sea tan importante la textura. No, yo simplemente desde la curiosidad. Claro, pero sí que cumpla la función. Que cumpla la función. Y esto será la solución a la gente que necesita diálisis porque el riñón no le funciona. Vaya uno a saber hasta dónde puede llegar esto. A ver, estamos caminando, digamos, en esa senda, Cuando ¿no? yo era chico, me acuerdo que en la contratapa del Villiquen leí que iba a existir algo que finalmente fue el videocassette. Bueno, claro, entonces, hablar ahora de futuro, uno no sabe hasta dónde puede llegar esto. Sin lugar a dudas, pero la verdad es que se están logrando cosas maravillosas en función de la salud. Bueno, vamos a repasar tus consultas que como siempre nos llegan a través de facebook.com/Red de Salud. La primera es de La ¿quién? primera es de Miriam Torres, que pregunta cuáles son los síntomas que tenés cuando tenés una enfermedad de transmisión sexual. Miriam, depende cuál es la enfermedad que vos te hayas contagiado o que te puede llegar a contagiar. Las opciones son muchísimas, lamentablemente. Si te contagias sífilis, será una úlcera cerca del órgano genital. Si te contagias gonorrea, puede ser secreción purulenta por la uretra. Si te contagias VIH o hepatitis B, en un principio no tenés absolutamente ningún síntoma. Y ese es el gran peligro, porque vos pensás que estás sano, la otra persona también piensa que estás sana. Si tenés VPH, virus de papiloma humano, serán algunas verruguitas. Las opciones son muchas, como verás, no hay una sola enfermedad de transmisión sexual, digo nuevamente, lamentablemente. Así que lo mejor es que vos te cuides para no tener ninguna y no reconozcas a la otra persona como sana porque no tiene ninguna lesión. Así que siempre hay que cuidarse, como decimos, usar el preservativo. Sergio, aprovechamos para recordar a aquellas personas que se controlan y que se hacen análisis de sangre respecto al VIH, saber y a la hepatitis B también. Que existe una ventana, como siempre nos explica Sergio, ¿de qué se trata?
La ventana es, yo me contagio hace una semana, tanto de hepatitis B, hepatitis C como VIH, durante unos meses, 3 a 6 meses, los análisis van a ser negativos. Entonces, si yo tengo un análisis negativo hoy, no quiere decir que no contagie o que no tenga la enfermedad, que no me haya contagiado este virus, y sí lo puedo contagiar a otra persona. Se necesitan por lo menos 2 análisis de sangre separados por 3 a 6 meses. Muy bien. Bueno. La segunda pregunta es la de Verónica Escuredo, que dice que su hijo de 17 meses le dieron el 15 de mayo la primera dosis de la vacuna antigripal, no le aplicó todavía la segunda dosis y pregunta si se la puede aplicar estando con mocos y tos. Sí, se la puedes aplicar, es importante que se dé la segunda dosis. La segunda dosis se da en menores de 3 años que no hayan recibido nunca la vacuna antigripal. El primer año que se la aplican son 2 dosis. Es importante que se den la segunda dosis y esto se vio mucho en la campaña del año pasado, que muchos de los chicos que se aplicaron la primera dosis desistieron de aplicarse la segunda. No es tarde para aplicárselo, lo que hace esto es aumentar la respuesta de título de anticuerpos, justamente también para que el año próximo respondan mejor ante la vacuna antigripal cuando le corresponda. No es una contraindicación para aplicársela que esté con mocos, tos o algún estado febril. Y recordar que también en otras partes de nuestro país el virus de la gripe circula hasta muy avanzado el año, con lo cual si todavía no te lo diste, formás parte de estos grupos de riesgo, estás a tiempo, están disponibles. Ayer hablábamos con Sergio de que hay un gran porcentaje de personas que todavía no se dieron esta vacuna contra la gripe y esto habla muy mal de nosotros porque tenemos que hacerlos, tenemos que reconocer que si efectivamente formamos parte de este grupo de riesgo, las vacunas están disponibles, hay que acercarse al centro de salud y dársela. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos hablando de la neuralgia del trigémino. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué aparece? ¿La pueden tener los niños? ¿Esto es más para los hombres que para las mujeres? ¿Tiene cura? ¿Hay un tratamiento exitoso? ¿Por qué inhabilita tanto a aquella persona que la padece? Así que si tenés dudas, si tenés consultas, no te lo pierdas. Ya venimos. Back down to earth again. Cold is creeping deep inside. Disconnect the telephone.